su acusador arrebatará su hacienda. Pero si este señor ha sido purificado por el río, saliendo de él sano y salvo, y que el imputado de maniobras de brujería será castigado con la muerte, y el que arrojó al río se le arrebatará su hacienda mediante su acusador. En este caso, notamos que al no tener prueba alguna en el río, quien va a decidir si el acusado es inocente o culpable, y él lo decide manifestándose en el cuerpo del acusado. La frase "si lo arrastra" significa si lo engulle, lo retiene, lo coge, por lo que se puede decir que le causa la muerte. Si ocurría este caso, significaba que era culpable. Otro ejemplo es el contado por Foucault. Ahora, con un razonamiento inverso al normal, se realizaba en Francia durante el Imperio Carolingio la ordalía del agua, que consistía en amarrar la mano derecha al pie izquierdo de una persona y arrojarla al agua. Si la persona no se ahogaba, perdía el proceso, pues eso quería decir que el agua no lo había recibido bien, y si se ahogaba, lo ganaba, pues era evidente que el agua no lo había rechazado. Entonces se llama juicio divino al sometimiento del acusado a algún tipo de prueba en la que su supervivencia era tomada como designio divino que indicaba inocencia. Es decir, la ordalía era un medio probatorio que sentenciaba y por ello servía para determinar la culpabilidad o inocencia del acusado. En cuanto a lo sucedido en este continente, se ha visto que en el mundo azteca, de un juicio de Dios, no encontramos huellas, aunque en la actualidad la duda está presente porque se afirma que del juicio de Dios se encuentran muy pocos vestigios, y se menciona que una especie de él puede considerarse la competencia mediante la cual los prisioneros obtenían su libertad al lograr derribar a sus adversarios, ya que tenían en su favor la voluntad de Dios. En todo caso, esa es una disputa que deberán resolver los expertos del derecho azteca y en la que no ingresaremos. El procedimiento que se empleaba durante la época del Incario para juzgar a los delincuentes era muy sencillo. Cometido el hecho delictuoso y aprendido el delincuente, era conducido ante la curaca, quien procedía al juzgamiento inmediato en audiencia pública. El interrogatorio era persuasivo para el que el delincuente confiese su delito, si es que no deseaba sufrir en la ultratumba toda clase de torturas y penas, haciéndose hincapié de que su declaración ceñida a la verdad la liberaría del sufrimiento ultraterrestre. Si el encausado se negaba a responder satisfactoriamente a las preguntas que les hacía el juez, se le sometía a tormento, se hacía comparecer a los testigos para que le echen en cara la forma como cometió el delito el imputado. El diálogo entre testigos e imputados era muy tomado en cuenta por el juez. De todos modos, el juez había hacer las previsiones respectivas al testigo para que no cometan calumnia en su declaración. Si se comprobaba ser calumniado el testigo, el encausado era liberado en pena. En cambio, el calumniador se le sometía a la pena horca. Cuando se trataba de comprobar la existencia de huellas, sea de pisadas, rastros que dejan los animales en el recorrido, la comparación de unos productos con otros para determinar la calidad, color, peso, etc., se designaban peritos. La reacción psicológica del interrogado cuando se le presentaba el cuerpo del delito y otros vestigios, con el tartamudeo, la contradicción en las respuestas, la pérdida de la memoria, etc., era muy tenido en cuenta para que el curaca dictase su sentencia, tomando en cuenta todas estas probanzas. El juzgamiento era breve y rápido, salvo en los que existía alguna duda o sospecha, en cuyos casos el individuo quedaba detenido hasta que se descubriese la verdad. También se les indicaba que quien juzgaba en ese momento era la misma divinidad, que si mentía caería del cielo un rayo matándolo. En ese procedimiento no faltaba a la verdad, pues confesaban los hechos tal como habían ocurrido. Esta justicia tan
simplísima y veloz, respondía a las modalidades del gobierno incaico, que no existían las complicaciones que hoy en día tiene la sociedad moderna. Es también sobre esta base que los incas idearon el aforismo jurídico del Amayuya, Amaqueya, Amasúa, que esto quiere decir: no mentirás, no seas flojo, no robes. Era algo así como el Padre Nuestro de aquel admirable pueblo, que lo repetía como saludo cotidiano todas las veces que se encontraban con sus semejantes, porque el indio digno tenía toda la consideración y respeto, nunca mentía, ni era perezoso, ni era ladrón, pues esas tres conductas, cuando no se las observaba, era un delito grave, que se castigaba con la pena capital. Conclusiones. Se llegan a conclusiones favorables y desfavorables del procedimiento penal incaico. Favorables. Se establecen los principios ancestrales Amasuya, Amayuya, Amaqueya, que se usan en la actualidad en la legislación boliviana. Castigaban los delitos contra el honor sexual, el adulterio y la sodomía. En hijos menores atenuaban la pena, pero castigaban al padre por no haber adoctrinado y corregido a su hijo desde la niñez, para que no se abriera travieso y de malas costumbres, respetando sus tradiciones. No se permitía la antropofagia, revir o comer carne humana. Castigaban los delitos contra la administración de justicia. No aplicar el castigo debido, recibir soborno, el administrador de justicia, interceder por un delincuente. Desfavorables. Existía la pena capital, pena de muerte. Se realizaba la tortura. Existía distinción en la aplicación de algunos castigos entre la supuesta nobleza y las personas comunes. Se empleaba un sistema de ordalia, juicio divino y prueba mágica. Existió castigos individuales y colectivos en caso de rebelión, que era considerado el delito más grave, a personas y bienes. Las normas tenían un alcance religioso porque el Inca era considerado como un dios. En este sentido, se menciona que las costumbres e instituciones propias de los pueblos indígenas no pueden estar en contra de los derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos en el ordenamiento jurídico interno de cada país, ni pueden ser desfavorables o contradictorios con los derechos humanos que gozan de un reconocimiento internacional actualmente, pese a la ley que permite la justicia comunitaria en Bolivia.